Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar en breves unos minutos para el ingreso de la licenciada y comenzar con nuestro último día de clase de este curso taller de ostomías. Muchas gracias.
Buenas noches, licenciada. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches, sí te escucho. Eh, ¿Esperamos un poquito más o ya comenzamos? A ver, 5 minutos más, por mí no hay problema. Ya, entonces dentro de 5 minutos vamos a esperar 5 minutos para poder comenzar con la ponencia. Ya, Gracias. está bien, listo. Vamos a empezar. Listo, vamos a empezar con la última ponencia. Ya, este es el día 3 en el que ya vimos en la primera clase. Vamos a hacer un poquito de una recopilación de lo que hemos visto este, en los días anteriores. En el primer día vimos un poco de fisiología digestiva, sitios de absorción de nutrientes, complicaciones del mismo estómago, flujo de alto débito y sus complicaciones, qué es lo que podría o cómo es el manejo médico de estas ostomías. En el segundo día vimos más lo que es el abordaje nutricional en ostomías. Ahora, recuerden que el sistema digestivo es bien amplio, ¿ya? Las consideraciones nutricionales van a depender mucho del tipo de cirugía que se haga. Si bien es cierto, nosotros hemos tocado la parte más, más simple, por así decirlo, ¿ya? Porque lo que estamos viendo es ostomías que estén localizadas en yeyuno, en ilion o en colon, ¿ya? Que son directamente por el consumo por la vía oral y cómo estas pueden repercutir en el estado nutricional si es que el paciente no tuviera un buen manejo, tanto desde el punto médico como desde el punto de vista nutricional. Ahora, estos 2 días hemos conversado básicamente de este tipo de ostomías, pero también hay patologías más complejas, como alguna disfunción del sistema digestivo en el que vamos a ver incluso más de una vía de alimentación. En ese caso, como conversábamos en la primera clase, era el tema de desfuncionalización del intestino y tenemos dos vías, tanto la vía oral como la vía enteral por ostomía. Entonces, este tipo de situación es una situación mucho más compleja que no lo vamos a terminar en 3 días, ¿ya? Eso ameritaría un curso más amplio en el que podamos ver por caso, porque inclusive en el tema de la ostomía también está relacionado el tema del síndrome de intestino corto y esto ya es catalogado como una falla intestinal. Recuerden que tenemos tipos de falla intestinal tipo 1, falla intestinal tipo 2 y falla intestinal tipo 3 en el que el abordaje nutricional por cada tipo es distinto. Por ende, el punto exacto de las ponencias de esta semana ha sido básicamente la repercusión nutricional o el abordaje nutricional en ostomías y estas ostomías, al no ser bien manejadas, cómo podría repercutir en el estado nutricional, ¿ya? Entonces, más que todo, por eso es que en el segundo día hice énfasis a la vía oral. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pacientes van a encontrar con un consumo por vía oral. Y desde mi experiencia, desde el número de pacientes que he visto con ostomías y con vía oral, que pareciera sencillo, ¿ya? Si no tenemos un manejo fino de esta alimentación, ¿ya? Y no vemos qué es lo que ocurre en los sitios de absorción, podemos generar una desnutrición, ¿ya? En el paciente y el paciente se complica. Por eso es que ahora en el día 3 vamos a hablar ya un poco más de lo que sucedería con estas ostomías
de alto débito. ¿Qué es lo que pueden generar? Porque las ostomías que están bien controladas, recuerden que el primer día conversamos sobre el volumen. ¿Cuándo decimos que es alto débito? Alto débito es cuando es más de 1000, 1200 de volumen en 24 horas, ¿ya? Y algunas literaturas te dicen más de 600 en 24 horas. Entonces, estas ostomías de alto débito, al tener, pues, alto volumen, van a arrastrar también electrolitos y van a generar por el mismo sitio del estómago, ¿ya? Que no hay una buena absorción. Entonces, por ende, es que este curso se ha basado más en el abordaje nutricional de aquellas ostomías de alto débito en en el que el consumo es por vía oral netamente. Si hablamos de nutrición enteral o nutrición parenteral netamente, son abordajes nutricionales que se trabajan en las fallas intestinales, aquellos intestinos que han sido desfuncionalizados y en los que tenemos dos vías de alimentación, una que es por la boca y esta boca que desemboca en una ostomía de drenaje y la otra que es por la ostomía de alimentación y que desemboca en el ano. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque este mundo de las ostomías no solamente queda acá. No es que vas a encontrar pacientes con ostomías solo con vía oral. Vas a encontrar pacientes con ostomías con otros tipos de alimentación. Incluso también encuentras pacientes con ostomías con nutrición enteral, con nutrición parenteral. Eso va a depender mucho ya de el tipo de falla intestinal en el que se encuentra el paciente, ¿ya? Pero esto es una situación muy compleja que no lo podemos ver o no se puede sintetizar en 3 días. Recuerden que la ponencia que he dado estos días ha sido el tema teórico, todo lo que encontramos a nivel teórico, sumado a la experiencia que he tenido con pacientes en cirugía y con el número de pacientes que yo he ido viendo con ostomías, ¿ya? Entonces, para este día 3 vamos a abordar parte del día 2 que me faltó, que son las complicaciones nutricionales y su repercusión en el estado nutricional. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen una ostomía de alto débito y que nutricionalmente no hay un buen manejo, ¿ya? A veces por desconocimiento también, ¿ya? Y eso es importante, por eso este tipo de ponencias, porque nos actualiza y nos permite ir viendo la experiencia de otros colegas para poder mejorar en nuestro abordaje nutricional. Yo cuando inicié en el mundo de la nutrición clínica, también he tenido varias situaciones en las que me he puesto ya en alerta porque lo que se quiere es sí o sí que el abordaje nutricional sea bueno. ¿Para qué? Para que la nutrición sea un factor positivo y no termine siendo un factor negativo, ¿ya? Vamos a hablar también del soporte nutricional en las ostomías de alto débito. ¿Qué es lo que pasaría en estas ostomías de alto débito? Vamos a hablar del abordaje nutricional del paciente con ostomía para la restitución de tránsito. Recuerden que este paciente que tiene su ostomía, les había mencionado que las ostomías son ostomías permanentes o ostomías, ¿ya? Que son provisionales. Y aquellas provisionales, ¿ya? Son las que van a venir para la restitución de tránsito. Y licenciada, ¿qué es una restitución de tránsito? Simple y sencillamente es el cabo que está unido a la parte abdominal, a la pared abdominal, va ahora a soltarse, lo van a soltar y lo van a unir al otro cabo, ya que está cerrado. Es decir, van a unir el intestino. Y esta restitución de tránsito, ¿ya? Tiene que ser efectiva. ¿Para qué? Para que el tránsito intestinal vuelva a su normalidad. Entonces, para ello es que nosotros también tenemos un abordaje nutricional. Para eso al paciente hay que evaluarlo en la consulta externa. ¿Y por qué licenciada en la consulta externa? Porque recuerden que el paciente que tiene una ostomía no se queda con bastante tiempo en la hospitalización para después llegar a la restitución, sino que el paciente es dado de alta. En casa se maneja un poco el tema de la alimentación, el tema del volumen de la ostomía, y de ahí en un tiempo determinado, que generalmente es entre 6, 8 o un año, regresa. Licenciada, ¿tanto tiempo? Sí, porque recuerda que este tejido está inflamado. Cuando el tejido está inflamado, ya, es un tejido que no está apto para poder hacer la restitución de tránsito. Incluso han habido pacientes que han llegado y que yo he tenido la oportunidad de manejar con 2, 3 años, 4 años, 5 años, ¿ya? Que vienen recién a hacer la restitución. Entonces, mientras más tiempo es que tú tienes tu ostomía, es más difícil hacer la restitución. ¿Y por qué, licenciada?
uno diría, ¿no? Nutricionalmente ya el paciente está mejor, ya está controlado, el paciente ya está adaptado. ¿Por qué demoraría, no? ¿Por qué sería más complicado? Porque recuerden que el tejido se acostumbra a una zona y el tejido empieza a pegarse y a generar más resistencia. ¿Qué quiere decir? Que está más pegado a la zona peritoneal o perdón, a la zona abdominal, y eso hace que alrededor este tejido empiece a pegarse, empiece a formar como bridas y adherencias en el que está bien pegado, y cuando haces la restitución empiezas a debridar. ¿Qué haces? Empiezas a sacar tejido para liberar esta parte del intestino. Y mientras más tiempo tengas una ostomía, es más difícil y va a depender mucho también del cuerpo de la persona. Yo he tenido pacientes, adultos mayores, que han tenido 1 año, año y medio, 2 años con su ostomía y que ha sido fácil debridar y hacer la restitución. Sin embargo, he tenido pacientes jóvenes de 35 años con un buen estado nutricional que al hacer la debridación ya se complica y el tejido es tan delgado que hace que no pegue. Y esto ¡plum!, genera una dehiscencia de sutura. ¿Qué es dehiscencia de sutura? Que el tejido se abra, ya, que esta restitución se abra y por ende no va a haber un buen pasaje. Y al abrirse, obviamente hay contenido intestinal en la cavidad peritoneal y eso genera de que el paciente pues entre en una sepsis, ¿ya? Entonces, y cuando ocurre eso, tienes que entrar a sala de emergencia. ¿Para qué? Para limpiar toda la parte peritoneal y volver a generar una ostomía, ¿ya? Por eso es que para mí es muy importante que nosotros tengamos más o menos en cuenta qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa alrededor de un paciente con una ostomía, que pareciera fácil, ¿no? Que consume y que bota por la bolsita y que de ahí vengo a restitución, pero van a haber casos en los cuales no va a ser tan fácil y el tejido lo vas a encontrar, un tejido inflamado, un tejido muy delgado, ¿ya? En el que cuando haces la debridación, ¿ya? Te va a costar para hacer la unión de ambos tejidos, ¿no? En este caso, el pedazo de intestino el cabo que quedó a un costado cerrado y el cabo que está adherido a la pared abdominal. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el abordaje nutricional también para los pacientes con restitución de tránsito, ¿ya? Y aquí vienen 2 puntos: la evaluación nutricional en la consulta externa, porque estos pacientes con una ostomía, cuando se van de alta, yo tengo que sí o sí mandarlos a consulta externa para hacer el seguimiento, porque nuestro trabajo no termina en que el paciente se va de alta y ahí quedó. Recuerden que ese paciente va a volver a tu hospitalización para hacer la restitución. Entonces va a depender del trabajo que tú hagas en la consulta externa para que este tejido pegue ya y sea una restitución de tránsito exitosa. También me ha pasado que hay pacientes en los cuales me he esforzado un montón, todo el equipo se ha esforzado un montón para poder hacer que este paciente entre de la mejor manera. Sin embargo, hay situaciones en las que el mismo tejido, el mismo cuerpo del paciente no nos deja. Entonces, tenemos que trabajar con un plan B. Y el siguiente punto es el plan dietoterapéutico y soporte nutricional para la restitución de tránsito. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que en consulta externa lo terminan hospitalizando y tienen un riesgo de desnutrición o hay una desnutrición ya instalada? ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes? Esas situaciones es la que tenemos que evaluar para poder nosotros saber qué hacer en la hospitalización antes de que se programe una restitución de tránsito, ¿ya? Y voy a terminar presentando un caso clínico, ¿ya? De una ostomía de alto débito, ¿ya? Para poder entender más o menos cuál es el manejo y cómo es el monitoreo que se trabaja con este tipo de pacientes. Recuerden que los pacientes con ostomía pueden tener estancias hospitalarias prolongadas, ¿ya? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se desempeña ese volumen de ileostomía y cómo está el estado nutricional del paciente. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu plan dietoterapéutico está funcionando cuando tú evidencies que el paciente está mejorando en el estado nutricional y que esa ostomía está controlada en volumen, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco más de ese manejo, qué es lo que sucede con este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué sucedería con los pacientes que tienen una ostomía de alto débito? Hay que tener en cuenta que hay complicaciones. Primero, complicaciones nutricionales y la enfermedad de base, ¿ya?
¿Qué es la enfermedad de base? La patología que está ahí, que puede ser, como les mencionaba, una enfermedad de Crohn, una diverticulitis, un cáncer, por ejemplo, ¿ya? O una enfermedad, pues, intempestiva, que puede ser un traumatismo por PAF, por bala, ¿no? Que es un traumatismo abierto por arma blanca o un traumatismo cerrado. Entonces, esas son las patologías de base. En este tipo de situaciones va a producir una mala absorción de proteínas, porque recuerden que si es una enfermedad, una patología que está ahí, como por ejemplo un cáncer, ya está generando que el paciente se desnutra, ¿ya? Y también hay medicamentos que van a generar que haya pues quizás una interacción fármaco-nutriente y este nutriente no se absorba adecuadamente, ¿ya? Sobre todo si han visto deficiencias en calcio, potasio y en zinc. También es frecuente la deficiencia de vitaminas liposolubles, ¿ya? Y el ácido fólico, la vitamina B12, el calcio, el magnesio, el zinc, que son todos los micronutrientes que hemos venido hablando todos estos días, ¿ya? Esto es con respecto a la enfermedad de base, ¿ya? Tú ya tienes un factor que está generando una desnutrición, ¿ya? Tienes la enfermedad de base. Ahora, ¿qué pasa con las complicaciones nutricionales y la salida del estómago? Yo ya, por ejemplo, digamos, llegué a la hospitalización o la emergencia por una obstrucción intestinal generado por un tumor en colon, digamos. Ese tumor empezó a aplastar lo que es la parte del ilion, ¿ya? Y generó una obstrucción intestinal. Llegas a la emergencia, te hacen la evaluación y se ve que el paciente no tiene pasaje, ¿ya? A nivel digestivo y te dicen es una obstrucción intestinal. Digamos que el paciente sabía que tenía por ahí un problema en el colon, que podría ser un cáncer, entonces ya tenía un factor predisponente a la desnutrición. Y ahora tiene que entrar a sala para solucionar ese problema, o sea, poder desobstruir esa zona y poder hacer de que el paciente tenga un pasaje adecuado. Pero cuando entran a sala encuentran que hay parte de tejido que está comprometido, que está necrosado, y este tumor pues aplastó o generó pues que haya un corte sanguíneo y eso generó que el tejido esté necrosado. Entonces se hizo una restitución de tránsito, se hizo una resección intestinal, cortan una parte de tejido de colon para sacar el tumor, cortan una parte de ilion, perdón, para sacar esa zona que estuvo necrosada y ahí generan pues un estoma, ¿no? En este caso sería un estoma en ilion, ¿ya? Y las ostomías, al tener un estoma y al tener una enfermedad de base, ahí tienes doble repercusión nutricional, porque tienes a la enfermedad de base, que es concomitante para una desnutrición, y tienes a esta ostomía que podría volverse una ostomía de alto débito. Entonces, estas ostomías de alto débito están relacionadas con desbalance hidroelectrolítico. Siempre les he mencionado que estas ostomías de alto débito o el flujo de estas ostomías de alto débito lo consideren como si fuera una diarrea. ¿Qué es lo que hacen en una diarrea? Algo así, con esa comparación, empiecen su manejo nutricional. Entonces, en la diarrea, consideraciones, por ejemplo, sobre todo diarreas osmóticas, ¿qué hacemos? Quitamos lo que es la fibra insoluble y prevalecemos más la fibra soluble. Entonces, estas consideraciones es importante para tenerla en cuenta en ostomías de alto débito, ¿ya? Y la absorción de nutrientes puede verse afectada en pacientes con ostomía. Recuerden que el sitio del estómago va a provocar problemas de absorción, ¿ya? Y como te dice acá, puede aumentar hasta un 30% en pacientes que tienen ostomías. Es importante por ello que nosotros veamos el reporte quirúrgico y digamos dónde está esta ostomía, a nivel de dónde está, cuánto de intestino se resecó, si es que se reseca más de 100 centímetros de ilion, y si es ilion terminal, recuerden que va a haber un compromiso de la vitamina B12. ¿Ya? Y si se reseca, pues gran cantidad de yeyuno, va a haber un compromiso de la superficie absortiva y por ende no va a haber una buena absorción hasta que le des tiempo a que ilion se pueda adaptar y pueda cumplir las funciones de yeyuno. Entonces, todo eso es importante que lo manejes, que lo conozcas, que sepas. ¿Y por qué, licenciada? Porque de acuerdo a lo que tú vas conociendo, vas analizando la situación y con ello te va a permitir poder tener un mejor abordaje nutricional. Y no solamente un abordaje nutricional, también puedes sugerir ciertas situaciones en el caso del médico, porque a veces son tantos pacientes que se confían tanto y que a veces los electrolitos no hay un buen seguimiento.
¿ya? Entonces seguro hay colegas que me van a dar la razón. Entonces, conociendo un poco del abordaje, nosotros podemos ir sugiriendo, porque recuerden que la parte de nutrición es apoyo al tratamiento y nosotros podemos hacer sugerencias y con esas sugerencias poder ayudar bastante al paciente. Y también tenemos por otro lado las complicaciones nutricionales y el sitio del estómago, ¿ya? El sitio donde está situado el estómago, ¿ya? Que va a depender mucho dónde esté situado para poder ver lo que es la absorción de nutrientes, ¿ya? Entonces, todas estas ostomías, ya todas estas situaciones te van a conllevar a una desnutrición, si es que el abordaje nutricional no es manejado adecuadamente, ¿ya? Por eso es que la finalidad y la naturaleza de este curso, porque lo que queríamos con la comisión organizadora era algo que ustedes normalmente no ven, pero que es frecuente en la hospitalización. Ya. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que está pasando, licenciada, con respecto a las complicaciones nutricionales, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué factores podrían asociarse, ¿no? Para que nutricionalmente mi paciente no esté bien. Primero, la alteración de la capacidad absortiva. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad de intestino que genera una absorción disminuya. Entonces, esa alteración va a hacer que no haya una buena absorción de nutrientes. Y al no haber una absorción de nutrientes adecuada, ya va a generar a que el paciente se comprometa nutricionalmente. Lo otro es intolerancia alimentaria, va a haber una disminución del apetito. Recuerden que todo paciente que pasa por un proceso ya de quirúrgico tiende a tener molestias digestivas. ¿Por qué? Porque has entrado, has abierto el abdomen, has manipulado el intestino. Al hacer una manipulación de intestino, el cuerpo reacciona de manera natural, disminuye la motilidad intestinal y al disminuir la motilidad intestinal va a haber problemas digestivos. Eso ocurre en cualquier proceso quirúrgico en donde haya manipulación de intestino, ¿ya? Entonces, si hay una intolerancia tipo que no toleras pues los líquidos, no toleras de repente por ahí alimentos sólidos, eso va a repercutir también en tu estado nutricional. Y eso ya es distinto al tema del estómago. Eso ya es un tema netamente orgánico, ¿ya? Y por ende va a haber disminución del apetito, ¿ya? Entonces, al haber una disminución del apetito, va a generar a que pues nos comprometamos nutricionalmente. ¿Por qué? Porque no voy a cubrir el requerimiento al 100%. Entonces, al no cubrir el requerimiento al 100%, ya voy a generar a que disminuyan mis reservas, no solamente las reservas proteicas, sino las reservas de los carbohidratos, de los lípidos. Entonces empieza a repercutir en todos los nutrientes, tanto a nivel macro como micronutrientes, ¿ya? Entonces, por ello es importante que nosotros veamos al paciente como un todo, ¿ya? No solamente a nivel del estómago, donde está situado, sino cómo el tema de la manipulación del mismo proceso operatorio puede generar también estas intolerancias y esta disminución del apetito. Ahora, también hay la selectividad del consumo de alimentos. Hay pacientes, ¿se acuerdan que les mencionaba el día número 2, ¿no? En la ponencia anterior, que hay pacientes que como tienen la ostomía y que esta ostomía se infla la bolsa o genera ruidos, le da vergüenza al paciente. Entonces, al darle vergüenza al paciente de andar con una bolsita, de no hacer sus deposiciones como normalmente todos lo hacemos, este paciente empieza a tener la selectividad por la alimentación. Quiere decir que va a coger ciertos alimentos que él cree que no le generan estos gases. Entonces, al haber selectividad de la alimentación, va a hacer que disminuya el aporte de nutrientes y esto puede repercutir nuevamente en el estado nutricional. Lo otro es que también hay limitación del consumo de agua. Recuerden que al paciente cuando tiene una ostomía de alto débito hay que restringir el agua. ¿Para qué? Para no aumentar el débito del estómago y esto no generar un trastorno hidroelectrolítico. Entonces, al haber una limitación del consumo de agua y por ende fuentes o alimentos fuentes de fibra insoluble, también puede repercutir en el estado nutricional del paciente. Súmenle a esto también un estado emocional en el que el paciente como está, se ve con su bolsita, se ve que este volumen no aumenta, empieza a escuchar que el médico dice, no, auméntale la dosis porque no, esto no se está controlando, se empieza a preocupar
Y eso también, la preocupación lo puede llevar a que no ingiera adecuadamente los alimentos y nuevamente repercuta en el estado nutricional. Y ahí tenemos lo siguiente, síntomas digestivos ocasionados por medicamentos. Recuerden que nosotros lo que queremos es que el paciente tenga la menos cantidad de dolor, que sienta menos dolor. Pero hay pacientes en los cuales al sentir dolor, entonces tienes que colocar un medicamento para el dolor. Entonces, al colocar un medicamento para el dolor, por excelencia, por ahí uno de ellos es el tramadol. Entonces, al darle tramadol, el tramadol puede generar síntomas digestivos como náuseas. Entonces, al tener el paciente muchas náuseas, no te va a querer comer. Vas a ver que no va a comer el paciente, por más que tú fracciones la alimentación, por más que tú hagas lo que hagas, no te va a querer comer. Entonces, siempre es importante revisar la terapéutica para ver qué medicamentos está recibiendo el paciente. Ahí también súmenle que quizás este paciente está con metroproclamida. La metroproclamida es un fármaco que ayuda a la motilidad intestinal. Entonces, al haber metroproclamida y al ver más movimiento, más peristaltismo, va a hacer de que la ostomía también aumente en volumen. Y eso nuevamente repercute en el estado nutricional. Y licenciada, ¿en qué va a repercutir? Tanto nos dice que repercute en qué, en que el paciente tiene una disminución de las reservas calóricas y de las reservas proteicas y se evidencia a nivel del pliegue cutáneo tricipital. Hay una disminución de las reservas proteicas a nivel de la disminución de la circunferencia del brazo, que generalmente pues es la zona en la que hay acumulación de músculo. Hay pérdida excesiva de peso, te vas a dar cuenta que el paciente llegó bien llenito y a la semana, 2 semanas, ya lo estás encontrando bien chupadito. Ya estás encontrando y se evidencia que el paciente tiene una desnutrición porque se ve la desnutrición. Y hay deficiencia de micronutrientes también, pues vas evidenciando que hay deficiencia y eso genera a que hay una repercusión en el estado nutricional. Por eso es que es muy importante que nosotros ya podamos tener bien fijo este abordaje nutricional. ¿Qué pasa en este tipo de pacientes? No solamente es el tema de el sitio de absorción, dónde está ubicado el estómago, sino también es ver el tema emocional del paciente, cómo está él frente a verse con una bolsa, verse que en esa bolsa salen las heces, ¿no? Entonces, para nosotros de repente, digamos, sí, puedo ver una persona con una bolsita con heces, pero imagínense que seamos nosotros mismos, ¿no? Eso también repercute en el estado nutricional porque hace que el paciente se deprima y en consecuencia disminuyan las defensas. Y si estás en la hospitalización con tus defensas disminuidas, puedes tener o adquirir una neumonía intrahospitalaria porque recuerden que en el hospital tenemos un montón de bacterias. Entonces, al tener una neumonía intrahospitalaria, va a complicar más el cuadro. O sea, el paciente no solamente lo vas a ver a nivel del estómago, sino también vas a tener que trabajar a nivel de la neumonía intrahospitalaria, pero eso ya lo ve la parte médica, ¿no? Pero al ver una complicación con una neumonía intrahospitalaria, también va a repercutir a que el paciente no te coma porque va a estar con sus nebulizaciones, va a estar el paciente bien con la respiración bien comprometida y eso generará que el paciente no te coma adecuadamente. Listo. Ahora, ¿qué sucede ya? ¿Qué sucede con las personas que tienen una ostomía de alto débito y que a pesar del consumo de la vía oral continúan con la pérdida de peso? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese tipo de personas? Yo como nutricionista voy, lo evalué, hice mi plan dietoterapéutico, calculé su requerimiento, empecé a darle la dieta, ¿no? Fue una alimentación blanda, sin residuos, por ahí que aumentó el débito y le convertí controlé los líquidos y lo convertí en una dieta seca, sin residuos, ¿ya? Y ayudé a que el paciente pues mejorara en su alimentación. Pero aún así, el paciente continúa con la pérdida de peso. ¿Qué sucedería? ¿No? Ya saben de que los alimentos llegan hasta cierto punto, hay cierto límite para los alimentos. Entonces, si es que sucedería de que el paciente ya se le queda corto el tema de la alimentación y súmale que el paciente no te come bien tampoco, ¿ya? Y continúa con sus débitos altos en la ostomía, esto va a generar a que el paciente no gane peso.
Entonces vamos a tener una pérdida de peso ahí instalada y por eso es importante que nosotros hagamos el seguimiento y el monitoreo para ver qué sucede con este paciente, dónde está el problema, qué está ocasionando que este paciente no gane peso. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que vamos a hacer es, damos inicio a la suplementación con fórmulas enterales para amortiguar la pérdida de peso y asegurar la absorción de nutrientes. Ah, licenciada, entonces una vez que yo tengo un paciente que ha perdido peso, entonces, y que la vía oral con alimentos no es suficiente, entonces voy a iniciar un soporte nutricional. Entonces ahí vienen las fórmulas especializadas en las que con esta fórmula yo le voy a dar quizás menos volumen, pero con mayor concentración de nutrientes. O de repente le voy a dar, si es una ostomía de alto débito donde yo veo que se está afectando la absorción, puedo darle una fórmula especializada que tiene ya los nutrientes predigeridos para que sea más fácil para que ese intestino pueda absorber los nutrientes, ¿ya? Entonces, iniciamos lo que es la suplementación con fórmulas enterales para amortiguar la pérdida de peso y asegurar la absorción de nutrientes. Empezamos con el uso de suplementos nutricionales, orales, en este caso, o fórmulas enterales, y se recomienda que sean isosmolares, aproximadamente 300 miliosmoles, de preferencia que sean poliméricas, ¿ya? Las poliméricas isosmolares, ¿ya? Que van a poder ayudar a brindar los nutrientes que quizás con los alimentos no se puede, ¿ya? Y va a complementar a esa vía oral o a esa alimentación por vía oral, a esa dieta seca, ¿ya? Vas a complementar con lo que es la fórmula por vía oral. Ahora, evitar fórmulas elementales y semielementales hiperosmolares, ¿ya? O hipoosmolares, ya que pueden aumentar el gasto, ¿ya? De la ostomía, ¿ya? Sobre todo las hiperosmolares. Hay fórmulas, por ejemplo, que tienen más cantidad de nutrientes en mínima cantidad de volumen. Siempre hay que ver la osmolaridad, aunque ahora ya han modificado el tema de la osmolaridad también, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué tipo de fórmula voy a utilizar. Se puede iniciar suplementación no solo de fórmula polimérica o oligomérica, ¿ya? Sino también puedo iniciar los módulos, el módulo calórico, el módulo proteico, el módulo lipídico, ¿ya? No solamente se inicia el soporte nutricional con la fórmula, también puedes utilizar los módulos para que puedas ver o para que puedas ayudar a que ese paciente mejore en su absorción de nutrientes, ¿ya? De ahí en pacientes que tienen contraindicada la vía oral, ¿ya? Porque hay pacientes que posiblemente diga el doctor, no le des nada por vía oral, porque esa ostomía es de muy alto débito, se nos está yendo el paciente, no hay una buena absorción de nutrientes, entonces, no, quitémosles la vía oral, porque eso te puede decir el médico, quitémosles la vía oral. Entonces, ¿ya? Pero este paciente presenta una función adecuada del tracto gastrointestinal, entonces ahí, ¿qué iniciamos? La nutrición enteral. La nutrición enteral siempre va a ser la primera opción después de la vía oral, ¿ya? Entonces, y con esto voy a mantener la función intestinal y evitar la atrofia intestinal. Recuerden lo que les mencionaba las clases pasadas. Parte del intestino que no se usa se atrofia. Eso quiere decir que las vellosidades intestinales se aplanan. Entonces, yo tengo que utilizar sí o sí la vía oral. Me ha pasado con pacientes de que cuando consumen por vía oral, todos los alimentos se ven en la bolsa, se van a ver restos, ya aquellos licenciados, colegas que hayan visto, que hayan tenido la oportunidad de ver una bolsa de ostomía, sobre todo en ileostomía o en yejunostomía, van a poder ver que hay restos de alimentos, ¿ya? Entonces ahí se evidencia de que no hay una buena absorción. Entonces, cuando vemos más cantidad de alimentos, no hay una buena absorción. Entonces, ¿qué hacemos? Suspendemos la vía oral con alimentos y iniciamos la nutrición enteral a través de una sonda nasogástrica. Pero, licenciada, ¿por qué sonda nasogástrica? Porque recuerden que la sonda nasogástrica con una bomba de infusión te va a ayudar a que el goteo sea más lento, a que lo que normalmente ingresa por la boca se forma un quimo y que va de frente al intestino de manera intempestiva y este intestino pues no tenga mucha cantidad para absorber, mucha capacidad absortiva, o quizás por ahí
el estómago está a muy cortometraje, ¿ya? Eso va a generar que no tengo una buena capacidad absortiva. Entonces, por ende, con la bomba de infusión, yo le voy dando gotita por gotita. Entonces, al darle gotita por gotita, le doy chance a que este intestino pueda ir trabajando, pero de manera muy lenta. Entonces, lo bueno de la bomba de nutrición enteral es que puede estar el paciente 20 horas con su infusión de nutrición enteral, ¿ya? Entonces eso es importante. Es importante tener en cuenta que a los pacientes hay que evaluarlos de acuerdo a cómo va el volumen de la ostomía. También en ocasiones el aporte nutricional que se logra en el paciente con un estómago de alto gasto llega a ser insuficiente, por lo que se opta por la nutrición parenteral suplementaria. Digamos que yo le estoy dando nutrición enteral y aún así dándole nutrición enteral, lo que estoy generando es que haya un volumen de alto débito o una ostomía de alto débito. Al haber una ostomía de alto débito, no va a haber una buena absorción. Entonces yo pasé de la vía oral a la nutrición enteral, pero aún así veo que esto no se regula, que por un proceso adaptativo demora, porque el cuerpo de la persona es así. Entonces, y se está comprometiendo nutricionalmente, el paciente está perdiendo cada vez más peso, el paciente ya se evidencia que hay una desnutrición, entonces puedo optar por una NPT, no total, sino suplementaria. Como dice, va a complementar a la nutrición enteral para que ambas le den lo que el paciente necesita para poder recuperarlo a nivel nutricional. Entonces, hay casos en los cuales podríamos iniciar la NPT, pero no una NPT total, porque recuerden que ese intestino está funcionando. Si yo le quito y le doy nutrición parenteral total, lo que voy a generar es que se atrofia esa vellosidad intestinal. Por ende, es que sí es importante que sea como complemento a la nutrición enteral para que los dos puedan aportar la parte de nutrientes que le está faltando al paciente. Incluso en pacientes que presentan síndrome de intestino corto o un estómago de alto gasto puede implementarse la nutrición parenteral domiciliaria. Esto ya es en casos más complejos en los que hay un síndrome de intestino corto con una falla intestinal tipo 3, en el que el paciente va a necesitar una nutrición parenteral domiciliaria, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones son las que te van a conllevar a poder decidir, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación darle al paciente? Empezamos con la vía oral, empecé a explicar todo lo que tiene que ver con la vía oral, todo lo que tiene que ver con la dieta blanda, qué le damos el primer día en el posoperatorio, después cómo progresamos una dieta blanda, si es que este estómago es de alto débito, cómo podríamos controlar el volumen de los líquidos, el tema de poder, al restringir los líquidos y restringimos el volumen de la alimentación, también hacemos una dieta seca por ahí, y que si esto no funciona, se sigue comprometiendo al paciente, entonces iniciamos el soporte nutricional. Ahora, ¿cómo administrar? ¿Cómo administrar cuando yo voy a iniciar la fórmula? Si en este caso es una fórmula por vía oral, ¿cómo voy a administrarlo, licenciada? ¿Cómo voy a hacer para que el paciente pueda tener el máximo aprovechamiento de la fórmula? Por vía oral, como complemento de la alimentación, podemos utilizar la fórmula polimérica o la oligomérica, ¿ya? Y se administra fraccionada. Puedes empezar desde 100 cc hasta 250 cc de 4 o 6 tomas al día. Va a depender mucho de los objetivos nutricionales que tú busques, del requerimiento del paciente también y del complemento, en este caso sería la alimentación, porque el paciente va a seguir comiendo si es que así lo has decidido. Entonces, recuerden que el manejo nutricional lo pones tú. Tú eres el que va a decidir qué darle y lo sugieres en la visita médica y el doctor te aceptará o de repente te discutirá ciertas cosas y conversando pueden llegar a un consenso para darle lo mejor al paciente. Entonces, cuando el paciente ya se está comprometiendo nutricionalmente y no es suficiente con la alimentación y vemos que esta ostomía sigue siendo de alto débito, entonces ahí le iniciamos la fórmula, que puede ser poliméricas o oligoméricas. Hay instituciones que tienen fórmulas oligoméricas y eso es genial, porque con eso ya le estás dando nutrientes predigeridos y el paciente sí o sí va a ayudar a su absorción, pero no le podemos dar grandes volúmenes, porque recuerdan que al darle grandes volúmenes lo que voy a generar es que esto también salga por la ostomía, ¿ya? Porque no hay un buen pasaje, no hay un control. Recuerden que el freno ilial ya no está, si es que es una ostomía terminal, ya no va a estar, entonces ya no hay una detención del pasaje
de todo lo que es las sustancias digestivas. Entonces, por ende, no puedo dar grandes volúmenes. Puedo dar desde 100 cc hasta 250 cc por vía oral fraccionado en 4, en 6, si quieres en 8, en 10. Va a depender la situación de cada paciente y de la situación en la que tú estés para poder ayudar o para poder sugerir cuánto de fórmula, porque la cantidad de fórmula tú la vas a poner de acuerdo al requerimiento nutricional. Como nutrición enteral, acá estamos hablando como nutrición por vía oral, y ahora como nutrición enteral se debe administrar en infusión continua. O sea, si yo decido ya no darle comida y solo colocarle una sonda y darle la fórmula al 100% por nutrición enteral, tengo que darle infusión continua. Licenciada, ¿y por qué no le doy a bolos? ¿Por qué no le doy a clisis? Porque recuerden que es lo mismo. El pasaje va a ser fun a chorro, y eso no va a hacer de que haya un buen control y pueda aumentar el débito de la ostomía, porque tienes que esperar a que esto se adapte. Licenciada, ¿y en algún momento se va a adaptar? Claro que sí, en algún momento se va a adaptar. ¿Y cuándo vas a evidenciar que hay una adaptación? Cuando el paciente empieza a ganar peso, empieza a mejorar el tema, el aporte, vas a ver que sus parámetros bioquímicos ya están estabilizados y el volumen del estómago ya ha disminuido, ¿ya? Entonces, se debe de administrar en infusión continua de preferencia, no por clisis, no por bolos, porque lo que tú quieres es que esta fórmula sea aprovechada al máximo, ¿ya? De ahí, tener en cuenta que si hay ayunos prolongados, ¿ya? Eso para intestinos desfuncionalizados, para aquellos intestinos que, han tenido, pues, de repente un tiempo sin usarse, como lo que nos decía un colega en el primer día, ¿no? Que había un remanente de intestino que no se utilizó, entonces se puede administrar módulo de glutamina, ¿ya? Que recuerden que la glutamina es el combustible del enterocito, en dosis de 0,3 a 0,5 gramos por kilo, va a depender, es que es la dosis y va a depender del gramaje, ¿ya? El módulo, y esto es durante 5 a 7 días para levantar las vellosidades intestinales, ¿ya? Listo. Un ratito me esperan, por favor. Ya, listo, disculpe. Ya, y los micronutrientes, ¿qué va a pasar ahora, licenciada? Una vez que ya hablamos acá de la parte netamente de macronutrientes, ¿qué pasa con las proteínas, con los lípidos, con la energía que el paciente necesita, con estas proteínas que son importantes para el paciente? ¿Ya? ¿Qué pasa con los micronutrientes? Si no hay una buena superficie absortiva, si no hay una buena absorción, si estoy viendo que hay alimentos en la bolsa de ostomía, entonces estos nutrientes no van a poder ser bien absorbidos. Entonces, en el caso de las vitaminas, se recomienda mantener una suplementación durante el primer año postquirúrgica, ya que la adaptación de la función intestinal puede tardar más de 18 meses. Ah, su licenciada, en 18 meses el paciente todavía va a controlar su volumen. Algo así, pero ya no van a ser volúmenes exagerados, sino van a ser volúmenes que de repente entre 600, 700, 800, pero cuando tú sacas las pruebas de dosaje, los electrolitos están bien. Si sucediera eso, es porque ya está habiendo una adaptación intestinal. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es seguir con la suplementación. Licenciada, ¿y la suplementación cómo sería? La suplementación generalmente es por vía parenteral endovenosa, porque si yo estoy viendo que el paciente al consumir el alimento sale restos por la bolsa, obviamente no hay una buena absorción. Si yo le doy suplementos orales, no va a haber tampoco una buena absorción. Entonces, de preferencia son parenterales, son por vía endovenosa, ¿ya? Y se deben considerar las deficiencias especialmente en pacientes que desarrollan estomas de alto gasto, pues pueden haber pérdidas de vitamina B12, magnesio, zinc y calcio. Es importante, este es el requerimiento de micronutrientes, es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y sobre todo el dosaje de B12 para ver cómo está esa B12. Y podemos iniciar suplementación con B12 de manera intramuscular, ¿ya?
Siempre es una ampolla intramuscular cada 15 días, ¿ya? ¿Se puede dar? Sí se puede dar, pero eso ya son suplementos de manera parenteral. Y eso generalmente lo prescribe el médico, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, licenciada, pero nosotros también prescribimos suplementos, claro, pero prescribimos más los de la vía oral. Si tenemos que esta ostomía está comprometiendo la absorción, no me conviene dar suplementos por vía oral. Este es el requerimiento de micronutrientes, que es importante tenerlo en cuenta siempre, ya requerimiento de personas adultas, ya. Tenemos ahí, por ejemplo, la vitamina E, la vitamina K, el zinc, el ácido fólico, ya la cianocobalamina. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para poder nosotros tener una idea de cuánto es lo que tenemos que complementar. Recuerden que los micronutrientes, al ser micronutrientes, la cantidad como es pequeñita, lo coberturamos en una dieta normal, en un proceso digestivo, en una alimentación normal. Pero si es que de repente por ahí hubieran estos problemas de las ostomías, el requerimiento, pues tenemos que coberturarlo porque no vamos a cubrir solamente con la alimentación porque no está habiendo una buena absorción. Por ende, es que se puede iniciar la suplementación. Ya, listo. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente, que ya le hicimos un buen abordaje nutricional, ya el paciente pues empezó a comer adecuadamente, ya vimos que ha ganado peso, que el PCT, que el CMB mejoró, que lo vemos que no hay deficiencias de signos clínicos nutricionales, el doctor ya ve que la ostomía está controlada, la medicación está estable, tu paciente ya come, el paciente está listo, ¿para qué? Para el alta hospitalaria. Entonces, el paciente se va a ir con su bolsa, se va a ir con su bolsa de colostomía. Entonces, al irse con su bolsa de colostomía o de ileostomía o de yeyunostomía, el paciente va a regresar en un tiempo, que generalmente pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, puede ser un año. Hay pacientes que pueden esperar 1 año y medio, 2 años, y los exagerados, que son 5 o 7 años, ¿ya? Que eso no es lo recomendable. Recuerden que mientras más tiempo pasa, el tejido está más comprometido. Y al estar el tejido más comprometido hace que sea más difícil a la restitución de tránsito. Entonces, me ha tocado, yo he tenido un paciente ya que vino después de 10 años con su colostomía, no, era ileostomía para la restitución. Entonces, con ese paciente también iniciamos abordaje, el abordaje nutricional fue precoz, ya tuvimos la suerte de que el paciente, su tejido era un tejido muy bonito, ya, y que permitió que la adherencia o la restitución de tránsito sea favorable, ya. Ahora, ¿cuándo te podrías dar cuenta también? ¿Cuándo te puedes dar cuenta tú que esta restitución va a ser positiva, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tú veas el reporte quirúrgico, yo siempre le digo a todos mis internos, todo aquel que pase por cirugía debe saber el reporte quirúrgico. Ahora, para que tú entiendas el reporte quirúrgico, por eso tienes que saber anatomía, porque ahí el doctor te va a poner a 60 centímetros del ángulo de Treis, a 150 centímetros de la válvula ileocecal, que esto, que el otro, que Y de Rose, te va a hablar así. Entonces, esos términos tú los tienes que saber para que te des una idea de cómo está quedando ese sistema digestivo, ¿ya? Y también, muy aparte de los hallazgos y de lo que se realiza en la operación, ¿ya? También es importante que tú veas las horas operatorias, porque recuerda que al tener el paciente más horas operatorias, está más, eh, va a depender más de la anestesia. Y el proceso anestésico también puede generar problemas digestivos, porque todo el intestino está parado. Y eso también puede generar a que cuando reiniciemos la alimentación haya problemas a nivel digestivo, como por ejemplo un hilo dinámico, ¿ya? Un hilo mecánico. Entonces son repercusiones o son factores negativos que ocurren después de una operación y se van a ver más en procesos operatorios prolongados. Recuerdo que este paciente que llegó después de 10 años para hacerle la hilostomía, ya, o creo que fueron 5, estoy exagerando, ya, su proceso operatorio demoró 6 horas. O sea, se demoraron 6 horas para hacer la restitución de tránsito. Y cuando yo le consulté cirujano, ¿por qué se demoraron tanto? Me dijo, licenciada, es que ese tejido estaba tan adherido que tenía que hacerlo con una paciencia para que no se me rompiera esa asa intestinal. Entonces,
se toman tiempo. ¿Por qué? Porque al pasar bastante tiempo con esta ileostomía, este tejido se va adhiriendo a la pared, ¿ya? Entonces, una vez que el paciente ya está todo bien, ya le hiciste todo tu abordaje nutricional, este paciente va a regresar. Entonces, antes que regrese a la hospitalización, tienes que tener un plan en la consulta externa. Por eso es el abordaje nutricional del paciente con ostomía para la restitución de tránsito. Y esto aquí tiene que ver bastante con la consulta externa, con lo que tú hagas en el consultorio y puedas evaluar cómo está la alimentación de ese paciente, ¿ya? Listo. Vamos a evaluar, vamos a hacer una evaluación nutricional en la consulta externa. Y en la consulta externa, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es monitorizar el peso, el pliegue, el CMB. Vamos a evaluar al paciente a nivel antropométrico para ver cómo está. Le vamos a preguntar. Lo primero que tú tienes que saber es si el paciente tiene que irse con un peso. O sea, tú ya sabes que tu paciente se va a ir de alta, lo pesas. Entonces le dices, señor, ¿cómo se está yendo con este peso? Entonces, el señor o el paciente o el familiar ya sabe que se está yendo con ese peso. Cuando regresa a tu consulta nutricional, y si puedes por ahí también le pones el PCT y el CMB. Cuando regresa a tu consulta nutricional, tú le vas a preguntar, señor, ¿se acuerda cuánto de peso salió del alta? Porque posiblemente te regrese al mes y medio, los 2 meses. Y el señor te va a decir, sí, licenciada, subí de peso, salí con 58. ¿Y con cuánto entró? Ah, entré con 54. Entonces salí ganando peso. Ah, ya, muy bien. Otros te van a decir, no, señorita, salí perdiendo peso, entré con 50 y salí con 45. Ah, ya. Entonces, ese fue el peso en el que estás saliendo de la hospitalización. ¿Por qué es importante que tú sepas el peso, el PCT o el CMB de la alta hospitalaria? Porque con eso va a ser tu basal para que tú trabajes en la consulta externa. Entonces, una vez que tú sabes con cuánto salió, ya lo empiezas a evaluar. Y al evaluarlo vas a encontrar posiblemente un nuevo peso o quizás que disminuyó más de peso. Entonces ahí empiezas a indagar en la anamnesis alimentaria qué pasó. Porque el paciente está perdiendo peso, porque si el doctor le ha dado de alta es porque su ostomía ya está controlada, los parámetros bioquímicos ya están controlados. No se va a ir ningún paciente de alta si es que tuviera una ostomía de alto débito. No, no se van. Se van con ostomías controladas. Entonces, al irse con una ostomía controlada, si tú ya trabajaste un buen abordaje nutricional, el paciente se va a ir con una buena indicación nutricional al alta. Cuando regrese tu consulta externa, tú le tienes que preguntar cuánto es el peso que el paciente manejó o que el paciente salió y cuánto es el peso con el que entró. Entonces, con eso vas haciendo tus comparaciones y te vas dando cuenta qué es lo que necesitas. Si de repente te urge subirle de peso y empiezas a ver, ¿no? Ah, ya el paciente no está comiendo bien, tiene miedo, empezó con el tema emocional ahí, tiene vergüenza salir a la calle, se limita el consumo de estos alimentos, entonces podrías ahí iniciar también suplementación, si es que tú lo consideras, ¿ya? Entonces, por eso es importante el peso al alta, ¿ya? Para que tú hagas tus comparaciones en tu consulta externa. Luego, monitorizar también los bioquímicos, ver cómo está la hemoglobina, la urea, la creatinina. Recuerden que ostomías de alto débito pueden generar problemas a nivel renal, generar una injuria renal por una deshidratación. Por eso es importante que tú sepas cómo están esos indicadores bioquímicos, la albúmina, la fosfatasa alcalina, el perfil lipídico, la B12, electrolitos, todo eso, toda esa batería lo vas a encontrar en la historia, porque el paciente antes de irse de alta va a tener todos estos análisis, ¿ya? Entonces tú con eso te vas a ir dando cuenta cómo va. Entonces, una vez que tú ya monitorizaste todo esto, si el paciente está con riesgo de desnutrición o desnutrido, es necesario iniciar una suplementación para asegurar el aporte nutricional. Dejar evidencia en la historia clínica, ¿para qué? Para que el médico cirujano, que también lo ve en la consulta externa, pueda ver y darse cuenta que este paciente todavía está desnutrido y no hospitalizarlo. Porque ocurre de que el paciente a veces llega, el cirujano lo ve, no pasó por nutrición y el cirujano lo hospitaliza para la restitución de tránsito con un riesgo nutricional o desnutrido. Y llega a tu hospitalización desnutrido o con un riesgo nutricional. Entonces ahí, cuando ya tienes tú un riesgo de desnutrición o una desnutrición para una restitución de tránsito, la chamba es más. Por eso, y no solamente es la chamba, el trabajo, que eso lo podemos hacer, pero
hay un gran riesgo de que esta restitución de tránsito no sea favorable, que haya dehiscencias de sutura y que no sea favorable, que el paciente entró con la ilusión de que ahora va a defecar por el ano. Sin embargo, por el estado nutricional y por otros factores, generó a que el paciente pues salga, entró con su ilusión para su restitución y salió nuevamente con su ostomía. Por eso es muy importante que tú dejes evidencia ahí, que el paciente nutricionalmente todavía no está preparado para una restitución de tránsito que se requiere más tiempo. Y recuerden que podemos pasar hasta 6 meses, 8 meses, 1 año, 1 año y medio para poder hacerle la restitución de tránsito. ¿Ya? Entonces, es importante que tú comuniques. Tu historia clínica es tu documento médico legal. Ahí tú tienes que evidenciar de que el paciente nutricionalmente todavía no está preparado para una restitución de tránsito. Y también evaluar la adherencia a la dieta, cómo el paciente está consumiendo en casa, si hay consumo de alimentos, si hay variabilidad de la alimentación, qué gustos y preferencias está teniendo el paciente, porque de repente ve que su bolsa está llenándose de heces, llenándose de gases, y por ende hay cierta predilección por ciertos alimentos y hay otros alimentos que los ha dejado de comer, ¿ya? Consumo de alimentos proteicos de alto valor biológico, y todo eso lo vas a ver en la anamnesis alimentaria. Por eso es importante que trabajes tus herramientas como una frecuencia de consumo, un recordatorio de 24 horas para poder evidenciar cómo está esa alimentación de ese paciente. Entonces, una vez que tú hiciste toda esta evaluación en la consulta externa, lo evidencias en la historia clínica, vuelves a citar al paciente para poder ver cómo está nutricionalmente el siguiente mes. Y así vas haciendo tus monitoreos en la consulta hasta que tú ya consideres que este paciente está nutricionalmente apto, lo evidencias en la historia clínica y el paciente ya puede ser hospitalizado. ¿Por qué el manejo o por qué la razón de ser de trabajar así? Porque así te vas a evitar complicaciones, vas a evitar a que el paciente esté más tiempo en la estancia hospitalaria y que esta restitución de tránsito sea positiva, ¿ya? Que sea una buena restitución de tránsito y que sea exitosa principalmente para el paciente, porque el paciente entra con la ilusión de querer unir ese intestino para que defeque por el ano. El seguimiento nutricional en la consulta externa debe ser mensual. Por eso es importante que nosotros siempre hagamos el seguimiento en la consulta externa, ¿ya? Después vamos a hablar un poco del plan dietoterapéutico y soporte nutricional para la restitución de tránsito. En la restitución de tránsito es importante tener en cuenta que una vez que el paciente es hospitalizado para su restitución, es necesario realizar el tamizaje, ¿no? El paciente está ingresando, tu hospitalización, nuevamente le haces el tamizaje nutricional, que es la puerta de entrada al proceso de atención nutricional, y te va a permitir evaluar cómo está este paciente a nivel nutricional para que tú abras el proceso de atención nutricional. Realizar el proceso de atención nutricional para plantearnos objetivos y metas nutricionales. El paciente ingresa con el débito de la ostomía controlado. Por lo tanto, el tipo de dieta a sugerir es una dieta blanda, porque el paciente ya entra con su débito dentro de los valores normales, ¿ya? Entonces ahí incluso ha habido casos en que le damos dieta completa, sobre todo en las colostomías. En las colostomías, si el paciente ingresa y lo vemos que está todo bien, podemos iniciar una dieta completa, sin ningún problema, porque el débito ya está controlado, ¿ya? Si el paciente ingresa con un riesgo de desnutrición o desnutrido, es necesario iniciar el soporte nutricional con el inicio de la fórmula inmunomoduladora. Recuerden que la fórmula inmunomoduladora fue creada ¿para qué? Para ayudar a levantar el sistema de defensas o el sistema inmunológico. Por ende, es que podemos iniciar con una fórmula inmunomoduladora para levantar ese sistema de defensas, ¿ya? Y el tratamiento con la fórmula inmunomoduladora es 1000 cc al día para coberturar los nutrientes inmunomoduladores y que estos cumplan el efecto deseado, ¿ya? Entonces, podemos iniciar este tratamiento para poder trabajar o para poder ayudar a que esta desnutrición o el riesgo de estarlo no sea un factor negativo cuando hagan la restitución de tránsito, ¿ya? Aquellos pacientes que nosotros vemos que ingresan a la hospitalización y que están desnutridos o con riesgo de estarlo, le iniciamos la fórmula inmunomoduladora, pero como es 1 litro, hay un tratamiento de una cantidad y de un tiempo. Entonces, esta fórmula inmunomoduladora la empezamos 1 litro por 7 días, preoperatorio.
Entonces, por eso es que también demoramos ahí en la estancia hospitalaria porque el paciente dice, ay, pero yo quería que me operen ya mañana. No, todavía no porque nutricionalmente vamos a prepararte. Entonces, lo trabajamos 1 litro por una semana y ya podemos dar el visto bueno, el ok, la luz verde para que el paciente pase a programación y se le pueda programar su restitución de tránsito. Listo. Hasta acá es lo que trabajamos netamente el manejo de todas las ostomías, de qué sucede con estas ostomías, de qué sucede con este tipo de pacientes, porque este tipo de pacientes es un mundo muy diferente a las patologías, a las otras patologías que hemos ido viendo. Entonces, es todo el plan dietoterapéutico, todo el abordaje nutricional que se hace del paciente, desde que ingresa a la hospitalización con una ostomía, desde que nosotros manejamos para ver que esa ostomía no sea de alto gasto y no comprometa, ver la absorción, hasta tu consulta externa. ¿Qué hago en la consulta externa para que este paciente llegue nuevamente a mi hospitalización para una restitución de tránsito con un buen estado nutricional? ¿Ya? Espero que les haya servido bastante toda esta información. Ahora vamos a hablar un poco de un caso clínico. Yo tengo un caso clínico acá de una paciente que tuvo una ileostomía de alto gasto, ¿ya? Y cómo fue el manejo más o menos de este tipo de pacientes. Tenemos una ileostomía de alto gasto, ¿ya? La paciente estaba en cirugía. Este paciente justo fue del año 2018, ¿ya? Lo tengo acá porque le guardo bastante cariño a este tipo de caso clínico, porque es una paciente que sí nos costó bastante, ¿ya? Y que gracias a Dios salió, ¿ya? Salió bien esta paciente. Y que puedo decir que es una paciente que sí fue mejorando poco a poco, ¿ya? Una paciente de 67 años, que ella nació en el Cusco, ¿ya? Procedente en Sicuán y Canchis. Su nombre, sus siglas son SCC, sexo femenino, ¿ya? Primaria completa nada más, viuda, religión católica y era quechua hablante. Esa era nuestra limitante, era quechua hablante, pero siempre estaba su hijo ahí. Entonces, por ende, es que siempre teníamos un traductor, ¿ya? El hijo refiere que hace 9 días la paciente presenta dolor abdominal muy intenso en el epigastrio y en mesogastrio, que le imposibilita realizar actividades diarias, asociado a distensión abdominal y constipación. El dolor fue aumentando poco a poco hasta llegar a vómitos de contenido alimentario en varias oportunidades durante 3 días. Luego de ello, la paciente se encontraba inapetente, con hiporexia, motivo por el cual llevaron a un centro de salud, en donde la refieren a un centro de mayor complejidad. ¿Ya? Es decir, los familiares la traen al hospital, ¿ya? Y donde ingresa con una presión arterial de 120/50, frecuencia respiratoria de 22 y el abdomen doloroso a la palpación profundo por todo el perímetro abdominal que estaba distendido. La evolución de la enfermedad, la paciente en la hospitalización presentó hiporexia, dolor abdominal progresivo, ¿ya? Por ello ingresa a sala de operaciones el día 11 de julio del 2018. En los hallazgos operatorios, recuerden que van a haber patologías que van a ser así, concomitantes, como una obstrucción intestinal, por ejemplo, que es así, algo intempestivo y que te tiene que llevar sí o sí rápido a una operación de emergencia. ¿Ya? Entonces, hallazgos operatorios. A la apertura de la cavidad abdominal se observó una distensión y edema de asas delgadas. Ilion y yeyuno, ¿ya? ¿Qué significa edema de asas delgadas? Que hay, pues, una inflamación del tejido, ¿ya? Ilion y yeyuno que muestran cianosis desde la válvula ileocecal. ¿Qué quiere decir cianosis, licenciada? Que no hay fluido sanguíneo, ¿ya? Desde la válvula ileocecal hasta 120 centímetros de ilio, ¿ya? Recuerden, anatómicamente, ¿dónde está la válvula ileocecal? Abajo, hasta 120 centímetros del intestino. Válvula ileocecal, 120 centímetros del ilio, ¿ya? Se objetivó perforación o se visualizó perforación en el área de la válvula ileocecal con paredes necrosadas que secretaba abundante contenido intestinal a la cavidad intraabdominal que era 150 cc. Ya, eso es lo que allá encontraron cuando abrieron el abdomen, ¿ya? Procedimientos, hicieron la identificación, la revisión sistemática de las asas intestinales. ¿Qué significa eso? Que empezaron a evaluar, empezaron a ver, abrir el intestino, están manipulando intestino, empezaron a revisar que no haya otras zonas con cianosis, ¿ya? Empezaron a revisar todas las asas intestinales. Y hicieron una resección intestinal del segmento del ilion, 120 centímetros desde la válvula ileocecal. La válvula ileocecal está acá abajo,
120 centímetros desde la válvula ileocecal hacia arriba de ilion. ¿Se acuerdan más o menos el metraje del ilion? Que era más o menos 1 metro y algo. Entonces se sacaron 120 centímetros, pero fue desde la válvula ileocecal. Quiere decir que se llevaron la parte del ilion proximal. Ah, ilion proximal, licenciada, absorción de vitamina B12. Entonces ya saben ahí que va a estar comprometida la B12. ¿Ya? Y ileostomía de corte proximal de ilion en flanco derecho y una fijación de 2 planos, ¿ya? Se cierra el corte distal, hay una válvula ileocecal en 2 planos, se coloca un Dempren Rose, ¿ya? Que es un drencito, es un tubito que hace que drene, ¿ya? Y se prosiguió el cierre de la pared abdominal. Quiere decir que trabajaron a nivel de el intestino, que es el ilion, y a nivel de la válvula ileocecal. Ahí también hicieron una resección, pero no quitaron válvula ileocecal. Recuerden que yo les dije que es muy importante que tenga el paciente válvula ileocecal para evitar la translocación bacteriana. Listo. Después, el relato. Fórmula de inicio insidioso, curso de la enfermedad progresivo, signos y síntomas, dolor abdominal, vómitos, eporexia, tiempo de enfermedad 9 días. O sea, esto progresó rapidito, ¿ya? El apetito estaba disminuido, la sega aumentada, el sueño aumentado, la orina aumentada. Diagnóstico, el diagnóstico presuntivo con el que llegó a la emergencia, síndrome doloroso abdominal, descarte de un síndrome obstructivo intestinal y descarte de un vólvulo sigmoides, ¿ya? El diagnóstico acá, definitivo, el diagnóstico preoperatorio, una obstrucción intestinal. El diagnóstico postoperatorio fue obstrucción intestinal más necrosis de la válvula ileocecal. La operación propuesta fue una laparotomía exploratoria. Licenciada, ¿por qué una laparotomía exploratoria? ¿Y qué es una laparotomía exploratoria? Una laparotomía exploratoria es, abres el abdomen y empiezas a ver qué hay. O sea, ellos no pueden poner una operación porque no sabes qué es lo que vas a encontrar. Por eso proponen una laparotomía exploratoria para abrir y explorar a ver qué hay. Y después ya ponen su diagnóstico, ya, que es el final, que es el que ya hicieron en el postoperatorio, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron y qué hicieron? Entonces aquí tenemos la operación ejecutada, que es una laparotomía exploratoria con resección intestinal, que fue el ilion distal, más la ileostomía, y dejaron un Dren-Pen Rose, ¿ya? Listo. Una vez que la paciente entró, ahora, licenciada, ¿por qué a la paciente le ocurrió todo esto? Bueno, no se sabe el origen, no se sabe qué pudo haber pasado, ¿ya? Entonces puede ser de que ya, pues, ¿no? Genéticamente, anatómicamente pasó eso, se empezó a necrosar la válvula ileocecal y eso generó que se necrosara lo demás. Hay enfermedades o hay patologías que no se saben el origen, ¿ya? No se saben qué está pasando y que llegan hacia la emergencia y que tienes que operar, pues, ¿no? Se realizó la evaluación nutricional y en la evaluación nutricional se encontró que esta paciente ya venía con una desnutrición, o sea, una paciente desnutrida. Y te va a pasar, sobre todo, lo que acabamos de hablar de la consulta externa eran los pacientes que manejamos, ¿no? Que más o menos sabemos cómo van a terminar y todo. Pero aquellos que vienen por la emergencia son pacientes que ya vienen con ciertos grados de desnutrición. Son los que obviamente no van a estar en nuestra consulta porque vienen por la emergencia, muchos de ellos vienen referidos y ya encontramos una desnutrición marcada. Esta paciente estuvo 9 días con todo este proceso y 9 días donde no cubrió requerimiento, donde estuvo con dolor, donde seguro estuvo con líquidos hipocalóricos para poder tolerar y cuando ya no pudo más, ya vino para ser atendido. Entonces, acá hay una desnutrición ya que está ya instalada. Ya hay una desnutrición y recuerden que es un adulto mayor. Listo, entonces acá tenemos la evolución antropométrica, tenemos el peso usual que normalmente ella refirió fue 50 kilos, el peso al ingresar al hospital, 47 kilos, el peso actual cuando ya nosotros intervenimos era 40 kilos, o sea, ha habido una pérdida de peso grande de 10 kilos, ya una talla de 146 centímetros, perímetro de la muñeca es 16 centímetros, una mujer de 67 años. Cuando sacamos el índice de masa corporal, hallamos de que esta paciente está en un diagnóstico nutricional de delgadez, ¿ya? Según el IMC para adulto mayor. Después hay una pérdida de peso, obviamente, ¿ya? Esta paciente pesaba 50 kilos, actualmente tiene 40, ¿ya? Y al sacar el porcentaje de pérdida de peso, hay un porcentaje del 20%. Quiere decir que hay una desnutrición severa ahí. O sea, nutricionalmente la paciente está bien comprometida, ¿ya? La paciente presenta desnutrición severa por una pérdida de peso en 3 meses, ¿ya?
También evaluamos la contextura, por eso es que sacamos la circunferencia de la muñeca con la estatura y sacamos que es una contextura pequeña, ¿ya? El peso que le correspondía a esta paciente por peso ideal era 54 kilos 300. La circunferencia de brazo también medimos, lo que hicimos el PCT, el CMB, para poder evaluar antropométricamente cómo estaba la paciente, y nos da un CMB del 62%, ¿ya? Con un diagnóstico de desnutrición proteica severa. En el pliegue cutáneo tricipital también, ¿ya? Y con el pliegue cutáneo tricipital vimos que estaba en una desnutrición calórica severa también, ¿ya? Hallamos lo que es el índice de riesgo nutricional que se hace para pacientes quirúrgicos y también vimos, ¿ya? Que la paciente estaba con una malnutrición grave. Si se dan cuenta acá, la albúmina estaba en 2,29, ¿ya? Todos estos análisis lo hicimos en la paciente en el postoperatorio. El diagnóstico nutricional PES es una desnutrición calórica proteica severa relacionada a la alteración de la absorción de nutrientes por ostomía de alto débito, evidenciado por IMC, por una pérdida de peso, por un porcentaje de PCT y una deficiencia de vitamina B2. Ya. No, me pasé. Ya. Aquí. De ahí, antes de ir al PES, porque me pasé sin querer, no sé por qué se movió, vamos a la evaluación bioquímica. Empezamos a evaluar bioquímicamente al paciente. Una vez que ya tenemos la antropometría, vamos al bioquímico, y en el bioquímico podemos ver que la paciente tiene una anemia moderada, tiene una depresión proteica, ya, a nivel de las proteínas totales pudimos ver, hay una desnutrición proteica visceral, ya, y un recuadro linfocitario que hay una inmunodeficiencia moderada. Esta paciente sí o sí tiene una desnutrición severa, ya que se está viendo a nivel bioquímico. A nivel bioquímico vimos otros valores como la urea, que está disminuida, la creatinina, que está disminuida, ¿ya? La glucosa, que estaba dentro de los parámetros normales, bilirrubinas también, ¿ya? Y el perfil hepático estaba dentro del rango normal, excepto la bilirrubina indirecta, ¿ya? También los bioquímicos relevantes, empezamos a ver que acá el sodio ya estaba bajando, estaba con una hiponatremia, ¿ya? El potasio estaba todavía normal, el cloro también, el calcio estaba disminuido, hay una hipocalcemia, el magnesio y el fósforo estaban normal. En la evolución nutricional objetiva, ya a nivel de signos clínicos, pudimos ver que la lengua estaba inflamada, hay una glositis, pérdida del cabello, pérdida del brillo, ya estaba seco y delgado, piel seca y escamosa, manchas blancas en los dientes, ya, y uñas delgadas con apariencia esponjosa. Entonces, todo eso te permite ver deficiencias nutricionales, ¿ya? Deficiencias a nivel de zinc, de calcio, de vitamina C, de hierro, de vitamina de la niacina, ¿ya? Y posibles deficiencias de vitamina A, C, B3 y hierro. Esos son los signos clínicos, ¿ya? Después en la evaluación nutricional objetiva, en cuanto al patrón dietético, ¿ya? En la evaluación dietética pudimos ver que la paciente normalmente consumía el tema de los cereales diario, 2 raciones, el tubérculo también era diario, las menestras una vez a la semana, los vegetales era diario, pero en poca cantidad, las frutas 2 veces a la semana, o sea, no consumía mucha fruta, las carnes 2 veces a la semana también, no consumía las vísceras, huevo una vez a la semana nada más, lácteos también una vez a la semana, el azúcar 3 veces a la semana, el aceite y chacchaba coca. Ese era su consumo diario, ¿ya? Entonces, por ahí ya podemos ver cómo está nutricionalmente esa paciente a nivel dietético, que no estaba adecuadamente, ¿ya? No había un consumo adecuado de alimentos, o sea, sobre todo los de proteínas de alto valor biológico estaban disminuidas. No necesito hacer una frecuencia de consumo, perdón, un recordatorio de 24 horas para poderme dar cuenta de que a nivel de frecuencia de consumo estaba mal su alimentación, ¿ya? Y mire, por ejemplo, hábitos nocivos, la paciente tomaba alcohol 3 veces a la semana y fumaba 2 veces a la semana, ¿ya? Hace un año fumaba, ¿ya? Y tomaba alcohol. Entonces, ya de por sí, cuando hay hábitos nocivos, también te va a dar a una desnutrición. En el diagnóstico nutricional es lo que mencioné hace rato, nutrición calórica proteica relacionada a alteración de absorción de nutrientes por una osteovidad de alto débito, evidenciada por el IMC, por la pérdida de peso, el PCT y la deficiencia de B12. Listo. De ahí hallamos el requerimiento nutricional de esta paciente, ¿ya?
tenemos el requerimiento nutricional, lo sacamos por cálculo rápido, le dimos lo máximo que es 35 kilocalorías por kilo de peso, que sale 1400. De ahí distribución de macronutrientes, licenciada, pero es una paciente desnutrida. ¿Por qué no trabajó con el peso ideal? Porque recuerden que hay pacientes en los cuales tenemos que empezar de menos a más. Decidimos coger el peso actual y darle lo máximo del requerimiento en la fórmula rápida para poder hallar el requerimiento total. Y de acuerdo a eso trabajamos la distribución de macro. Que este primer objetivo es el inicial, porque esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? Después, hallamos la distribución de macro, le dimos un 1.5 gramos por kilo de peso de proteínas, lípidos 1.1 y carbohidratos 4.5, lo que te hacía un 17% en distribución porcentual de proteínas, 30% de lípidos y 53% de carbohidratos. Una relación kilocaloría no proteica de 120 que te da un estrés moderado. Tenemos el requerimiento de micronutrientes también y también hallamos el requerimiento hídrico, ¿ya? Que fue 1600 mililitros. Ese es el requerimiento hídrico de la paciente. Hicimos el proceso de análisis de caso en el que empezamos a analizar todo lo de la paciente, todo lo que involucraba el tema de la paciente acá. Entonces, en la ingestión vimos que estaba alterada por la presencia de vómitos, náuseas y dolor abdominal. En la digestión, posiblemente alterada por el pH de los reflujos gástricos, una absorción alterada debido a la resección de ilion terminal, disminución en la absorción de macronutrientes como lípidos, minerales y electrolitos, disminución en la absorción de lípidos liposolubles, de vitaminas liposolubles es acá, ¿ya? Disminución de la vitamina B12, disminución de la absorción de ácidos biliares y disminución de la absorción de triglicéridos de cadena media. En el metabólico, alteración de la vía de la glucólisis y la gluconegénesis por la desnutrición, ¿no? Y hay aumento de la excreción de electrolitos por la ileostomía con un gasto por la ileostomía de 2.200 en 24 horas. O sea, tenía una ileostomía de alto débito, ¿ya? A corto plazo, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? Cubrir los requerimientos energéticos de macro y micronutrientes, ¿ya? Brindar un aporte de líquidos adecuado, brindar el aporte adecuado de electrolitos, contribuir a disminuir los efectos catabólicos muscular, todo esto a nivel nutricional, ¿no? Con toda la alimentación que le íbamos a dar. A mediano plazo, mejorar los niveles antropométricos, mejorar los niveles de albúmina y evitar la pérdida de peso. A largo plazo, disminuir la estancia hospitalaria y la educación alimentaria al paciente y a la familia. En la intervención nutricional, la vía de alimentación y plan de alimentación iniciamos el soporte nutricional con fórmula isotónica por sonda nasogástrica, la fórmula de administración fue por bomba de infusión a 50 cc y adicionamos una vía oral, que es una dieta seca hiperproteica, o sea, lo que trabajamos fue una alimentación mixta, sonda nasogástrica más vía oral. Licenciada, ¿y por qué? Porque el débito de la ostomía era alto, ¿ya? También porque veíamos restos alimentarios. En el monitoreo nutricional, monitorizar el balance hídrico, monitorizar los electrolitos interdiario, monitorizar el consumo, la glucosa, monitoreo de 14 días de la albúmina, verificar el consumo de alimentos, realizar el monitoreo de indicadores antropométricos y realizar el monitoreo de la vitamina B12. Luego también vimos acá en la prescripción del régimen dietético, le dimos lo que es la dieta seca en tiempos de comida que fueron 4, ¿ya? Tenemos la colación, el desayuno, su primera colación, el almuerzo y la cena, ¿ya? Entonces este volumen era poco, ya era poquito. En el desayuno le damos mazamorra de membrillo con clara de huevo, en la primera colación era su plátano de isla, en el almuerzo su ensalada de verduras cocidas, guiso de quinoa con mazamorra de membrillo, y en la cena era el puré de papa con pollo y el postre mazamorra de membrillo. Recuerden que el membrillo tiene la fibra soluble y por eso es que le damos la mazamorra de membrillo. Después tenemos la prescripción, acá tenemos toda la composición de lo que utilizamos para la preparación, ¿ya? De la dieta seca, ¿ya? Después aquí tenemos la adecuación, ¿ya? Todos los macronutrientes, ¿no? Por ejemplo, la mazamorra de membrillo más la clara de huevo me daba una energía de 142 kilocalorías, el plátano era 109 kilocalorías, entonces todo esto, el análisis de la composición química, de la preparación o de la alimentación o de la dieta seca, tuvimos que sacarlo para poder ver cuánto es lo que está cubriendo en el requerimiento de la paciente. Acá tenemos la composición química, ¿ya? De las preparaciones y el aporte de la dieta seca ya es energía 506, proteína 24.2, grasa
12, carbohidratos 55 y fibra 11,9. Recuerden que esto era poquito, ella consumía poquito. Una cosa es lo que tú puedas prescribir como dieta y otra cosa es el volumen que la paciente consume o la cantidad de comida que la paciente consume. Eso también hay que evaluar. Y dimos inicio a la fórmula polimérica isotónica, ¿ya? Volumen de 1000 por bomba de infusión a 50 cc, ¿ya? Y acá tenemos el aporte nutricional de la fórmula. Al hacer la suma de ambos, ¿ya? Al hacer la suma de ambos, en este caso la planificación, que es la fórmula, ¿ya? Nos sale, la fórmula más la dieta, nos sale una adecuación de 107% de energía, proteína 107, grasa 98,7, carbohidratos 105%. Y acá tenemos fibra, calcio, hierro. Teníamos que estar en la fibra bajo, sí o sí, porque lo que debíamos evitar era que aumente el débito de la sonda, ¿ya? Después tenemos también aquí la cantidad, por ejemplo, de sodio, que era bajo, el potasio también era bajo, ¿ya? Recuerden que acá la alimentación sí aportaba menor cantidad de nutrientes. Al hacer, micronutrientes, perdón, al hacer lo que es el seguimiento y el monitoreo, ¿ya? Esta paciente estuvo internada como, me parece como 3 meses estuvo, porque mira, acá tenemos el recuento, desde el 27 que la vimos, hasta el 15 de agosto, que más o menos ha sido un mes, pero estuvo como 2 meses con nosotros. Ya, el paciente adulta mayor ingresa al hospital, su peso fue 47 kilos, pasado 17 días ya estaba en 40 kilos, ya, lo que presentaba gastos altos por la ileostomía. Y eso hacía de que obviamente la paciente no tenga una buena evolución nutricional, que la paciente se comprometa a nivel nutricional. ¿Ya? Y el hipercatabolismo generado por dicha cirugía, ¿ya? Recuerden que al hacer una cirugía mayor hace que haya un hipercatabolismo, hay una inflamación ahí, ¿ya? Entonces, pudimos ver, ¿ya? Que ingresó con 40 kilos, ¿ya? A la hospitalización. De ahí para el día 2 de agosto, que se hizo la evaluación más o menos una semana después, ya bajó a 38,300 porque ahí la ileostomía estaba en alto gasto, por eso es que decidimos iniciar nutrición enteral, ya, y para el 9 de agosto, que fue una semana después, 37 kilos, sin embargo, para una semana después ya estaba en 37, o sea, ya iba estabilizándose la paciente a nivel de peso. Obviamente bajó bastante, licenciada, pero esto lo podemos volver a recuperar. O sea, cuando tú tengas una paciente de esta naturaleza con ileostomías de alto débito, vas a esperar que vaya perdiendo peso. Por eso es que ahí tu abordaje nutricional tiene que ser rápido, en el que tú pienses más o menos cómo podrías abordar para que esta pérdida de peso se frene. Logramos frenarla recién, ya, en el 10 de agosto. O sea, después de 15 días logramos frenar esta bajada de peso rápida, ¿ya? Logramos frenar y ya empezamos en la etapa de estabilización con todos los cambios que hicimos. En el caso del PCT también, el PCT, si bien es cierto, también estuvo disminuido, pero logramos también estabilizarlo, ¿ya? Empezamos con 4 y poco a poco fuimos subiendo, ¿ya? Eso también fue un punto positivo, porque a pesar de que la paciente estaba perdiendo peso, no se veía tan afectado lo que es el PCT. La circunferencia de brazo también, ¿ya? La circunferencia media del brazo, ¿ya? También pudimos estabilizarla, ¿ya? No hacer que bajara rápidamente como el peso. Pudimos hacer una estabilización ahí con todos los cambios a nivel del soporte nutricional que hicimos. Los indicadores bioquímicos también los empezamos a poder analizar. Por ejemplo, para el 24 estaba en 10,4 y para el 30 10,8, para el 15 11,7, ya vimos que empezó a repuntar esta hemoglobina. Las proteínas totales también empezaron a subir poco a poco, ya. La albúmina, aquí está mal, no es 0,28. La albúmina que estaba en 2,29 el día 24, el día 30 ya 2,59, para el día 8,3, para el día 15, 3,73. Licenciada, pero usted sabe que esto es relativo. Sí, es relativo, chicos. Recuerden de que el tema de la albúmina en realidad no es un marcador de este estado nutricional. Solo te sirve para poder ver cómo está. Recuerda que la proteína o la albúmina es una proteína de transporte. ¿Ya? En sí no es un marcador del estado nutricional, solamente te permite ver cómo está, nada más, para que tengas una idea de cómo está el hipercatabolismo, nada más, ¿ya?
y estaba en una hipoliminemia ya severa, empezó ella. Hay un recuento linfocitario acá también, que había una inmunodeficiencia moderada. Otros valores bioquímicos relevantes como la urea también fue aumentando. Recuerden que cuando tenemos menos aporte proteico, la urea y la creatinina están bien bajos, sobre todo la creatinina. Ya, y la creatinina empezó a subir para el día 15 y había 0,69. Estaba igual disminuido, pero ya habíamos logrado subir algo. Y la glucosa también, de alguna manera que esté dentro de los rangos normales. Ya el colesterol también pudimos dosar para el día 15, solicitar el colesterol para ver cómo está y los triglicéridos también. Los valores electrolíticos, aquí están, por ejemplo, empezó con 132 de sodio y para el 15 fue aumentando a 134. Ya, licenciada, pero muy poquito, sí, pero recuerden que estamos frente a una ileostomía de alto gasto, entonces tenemos que luchar ahí bastante. Y acá nos servía también la reposición hidroelectrolítica. El potasio de 3,8 subía a 5,1, el cloro de 105 se quedó en 100, el calcio de 7,37 subió a 9, el magnesio de 2,23 bajó a 1,9 y el fósforo de 3 a 4,9. Hubieron electrolitos que sí se alteraron por la ostomía de alto débito. Acá está el monitoreo de la ileostomía en 24 horas. Empezamos el 21 de julio con 2000, no paraba, miren, se dan cuenta, 2000, 2010, 2020, 2100, 2000, hasta 2200 que llegamos el 26. Por eso es que, como vimos que ya se estaba comprometiendo a nivel nutricional, por eso es que iniciamos el soporte con una fórmula de nutrición enteral. De ahí 2200, 1800, 1500, subió nuevamente para el 31 de julio, ya, 2400. De ahí ves que ya hay una bajada aquí a partir de inicios de agosto y justo coincide con que ya empezó a mejorar o con que ya empezó el peso a detenerse. Mire, el peso se empieza a detener, el peso se empieza a detener acá. Justo la primera semana de agosto se empieza a detener el peso, ¿ya? Y coincide con el control del drenaje. Aquí ya hay un control del drenaje que es, por ejemplo, el 1 de agosto 1700, 1300, 1800 y ya para justamente la primera semana de agosto, que es donde el peso se detiene, ya el volumen de la ileostomía empezó a disminuir, miren. Eso quiere decir que ya había una absorción nutricional, que ya la paciente estaba pudiendo absorber bien los nutrientes y que ya no estos débitos altos estaban generando a que la paciente no absorba adecuadamente los nutrientes. Entonces, para el 14 de agosto ya empezó con valores de 560, 550, que ya son valores estables para la ileostomía, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo el manejo, o sea, no solamente ver a nivel nutricional, sino también ver cómo está la ileostomía. Y esto de aquí, el cirujano siempre va a pedir que en todas las ileostomías, en todas las yeyunostomías, esté esta gráfica en la historia. Siempre para que puedan graficar el comportamiento de la ileostomía. Es importante tener en cuenta ello. También vimos lo que son los fármacos, ¿no? La loperamida, por ejemplo, que inhibe el peristaltismo, ¿ya? Y por inhibir el peristaltismo también hay un proceso digestivo comprometido, hay menos digestión, ¿ya? El octreotide que también le llegaron a dar a la paciente, ¿por qué? Porque las ileostomías eran de alto débito, la loperamida ya no ayudaba, entonces por eso le empezaron a dar octreotide, ¿ya? Que disminuye la absorción intestinal, y el omeprazol que disminuye la absorción de hierro, calcio, magnesio y B12. ¿Ya? Es importante tener en cuenta la farmacología, qué fármacos está utilizando el paciente. Por ejemplo, acá la paciente estaba utilizando tramadol, ¿ya? Por eso es que hay que ver qué efecto. Si las náuseas que la paciente de repente refería eran por el tramadol. Y acá ya viene el análisis de los resultados, que se logró preparar correctamente a la paciente, aumentando los valores de los marcadores bioquímicos, ¿ya? Con una oportuna intervención, porque nos dimos cuenta que la paciente estaba perdiendo peso. A pesar de que iniciamos con la vía oral, la paciente empezó a perder peso. Entonces, por eso es que decidimos el inicio de el soporte nutricional con la fórmula por nutrición enteral, con un volumen 1000 que cubra solamente un poquito más del 50% del requerimiento y que lo hagamos a goteo lento para que pueda absorber un poco más el nutriente, ¿ya? Se logró cubrir los requerimientos de la paciente por medio de la suplementación nutricional. Se presentaron dificultades en cuanto a algunos alimentos, sí o sí, porque los pacientes van a estar con gustos y preferencias, y se evidenció una mejora del estado nutricional frenando la pérdida de peso, ¿ya? Mejorando el apetito y el consumo de la paciente.
Listo, entonces es importante tener en cuenta que en este tipo de pacientes, primero, un soporte nutricional oportuno e individualizado va a proporcionar un mejor resultado en la salud, ¿ya? Es importante eso, o sea, tú como nutricionista te tienes que dar cuenta cómo está funcionando su ileostomía, cómo se está dando, viendo los valores bioquímicos, toda la parte clínica, la parte antropométrica, para que puedas tener una decisión del abordaje nutricional y de repente por ahí iniciar soporte nutricional, ¿no? Garantizando una mejor respuesta ante la operación y reduciendo la instancia hospitalaria. Existe una mejor respuesta de la paciente con el uso de la fórmula isotónica porque al inicio solo le dimos vía oral, pero vimos que la pérdida de peso seguía ahí. Por eso es que iniciamos una fórmula isotónica por una bomba de infusión para aprovechar mejor los nutrientes, ¿ya? Después, la resección intestinal dificulta el mantenimiento correcto del estado nutricional mediante una dieta normal por la pérdida de la capacidad absortiva de nutrientes. Por eso el proceso de adaptación es importante y este proceso adaptativo demora. ¿Ya? Se dieron cuenta que con esta paciente recién empezó a frenarse la pérdida de peso con el cambio de la terapéutica nutricional, ¿ya? Y por lo cual es de gran importancia la suplementación con fórmula. Después es de gran importancia realizar un monitoreo adecuado del consumo para identificar la cobertura de los requerimientos del paciente con ileostomías de alto débito, ya que estos pacientes tienen disminuido la absorción y el aprovechamiento de nutrientes por las mismas resecciones o intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Los pacientes con una resección de hilo interminal mayor a 100 centímetros requieren administración de vitamina B12. Y se recomienda que para la paciente sea oportuna la intervención nutricional buscando disminuir el volumen de las secreciones, ¿no? Sobre todo de la ileostomía de alto gasto indicándose una fórmula con mayor tolerancia intestinal y adecuando el volumen a suministrar. Por eso es importante que cuando tú tengas al caso, lo analices, empieces a ver y yo siempre pido que lo vean como futuro. ¿Qué es lo que podría pasar para que tú actúes de manera precoz? Es importante todo el trabajo, no solamente a nivel nutricional, sino del equipo multidisciplinario con el médico, con la enfermera, con el químico farmacéutico, para que lleven de la mejor manera este caso y para que pueda salir este paciente. Porque con el médico también el manejo es a través de los fármacos, ¿no? Ahí por ahí, no lo coloqué, pero el médico con esta paciente empezó a aumentar las dosis de loperamida. Yo cambié el tema del soporte nutricional o el tema de la alimentación, lo volví mixto, ¿ya? Donde prevalecí más la fórmula, el uso de la fórmula. Y el doctor, por su parte, empezó a aumentar las dosis de loperamida y cuando ya no había una respuesta, empezó con el uso del octreotide para poder mejorar este volumen y poder secar ese contenido intestinal. Listo, esta es la bibliografía y eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora comenzamos con la ronda de preguntas. Pueden dejar sus preguntas en el chat y en unos momentos estaríamos indicando a la licenciada la respuesta, ¿no? También pueden dejar sus preguntas en el chat por si es que no pueden activar el micrófono. Bueno, al parecer no hay preguntas. En este caso ha quedado claro la ponencia el día de hoy sobre astomías. Hay una En todo caso, pregunta. Acá hay una pregunta. Dice, Vanessa Visa dice, ¿recomienda usar glutamina post restitución? Lo que pasa es que cuando el paciente ya va a ser restituido, se supone que el paciente ha estado utilizando ese intestino, o sea, ha habido consumo por la vía oral. Entonces, al haber consumo por la vía oral, ese intestino sí o sí ha trabajado. Las vellosidades intestinales no están aplanadas. Recordemos que cada fórmula tiene una razón de ser. El uso del módulo de glutamina es para aquellos pacientes con ayunos prolongados, donde el intestino no ha sido utilizado
y donde se supone que hay un aplaneamiento del enterocito. Por eso es que yo utilizo la glutamina. En el caso de una restitución, salvo que el paciente haya estado varios días, 5 o 7 días sin haber comido y entre a una restitución, ahí sí. Pero si el paciente entra a una restitución habiendo comido, estaba comiendo normalmente, no necesito el módulo de glutamina, porque la razón de ser es para ayunos prolongados. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más en el chat? Bueno, hay otra pregunta en el chat, según Solange. Pacientes con sonda ayudanal, ¿cuál sería la mejor opción de alimentación? ¿Alguna fórmula polimérica? Recuerden que si es una sonda nasoyeyunal, la sonda nasoyeyunal no va por tiempos prolongados. Generalmente, pues el paciente tendría que estar 1, exageradamente 2 meses con una sonda, porque si ya va a pasar el tiempo, entonces mejor ponle una yeyunostomía, o sea, utiliza otra vía de alimentación, que sería una yeyunostomía para alimentaciones prolongadas. En el caso de una sonda nasoyeyunal, si tu paciente se va a ir con una sonda nasoyeyunal a casa, ¿ya? Ya se sabe que pueden haber adaptaciones a nivel intestinal, ¿no? Ilion se puede adaptar tranquilamente y se puede usar las fórmulas poliméricas. Incluso los últimos estudios ya te dicen que puedes utilizar una fórmula polimérica en una sonda nasoyunal sin ningún problema. Pero el uso de las fórmulas artesanales, ahí viene el problema, porque recuerdan que ahí no podemos controlar la osmolaridad. Y al no poder controlar la osmolaridad, puede ser que el paciente se vaya en diarrea. Me ha tocado casos en los que no me queda de otra porque el paciente no tiene una buena economía y al no tener un buen sustento económico, tienes que recurrir a la fórmula artesanal. Tienes que saber que la fórmula artesanal tampoco va a cubrir el requerimiento del paciente. Entonces, al no cubrir el requerimiento del paciente, sí o sí el paciente se va a comprometer en algún momento a nivel nutricional. Entonces, ahí tendrías que, si no te queda de otra, puedes utilizar la fórmula artesanal, pero sí yo sugiero siempre que se combine con el uso de la fórmula polimérica, es decir, 50-50. Licenciada, y si yo tengo entre fórmula polimérica y fórmula oligomérica, ¿puedo usar la oligomérica? Sí la puedes usar. Si es que de repente tiene esa familia una capacidad adquisitiva mayor, sí la puedes usar, porque obviamente sabes que los nutrientes están predigeridos y va a haber una mayor absorción. Pero si es que no te queda de otra, ya, el uso de la fórmula polimérica también se puede adaptar tranquilamente y la puedes iniciar sin ningún problema. Yo he tenido casos de pacientes que se han ido con ostomías, tipo yeyunostomía de alimentación, y los he mandado a casa con fórmulas poliméricas sin ningún problema y no he tenido problemas a nivel del estado nutricional. Bueno, al parecer ya no más preguntas en el chat, así que le agradecemos a la licenciada Vanessa Tinaya por la ponencia de estos 3 días que se ha realizado. Le agradecemos por su participación de parte del licenciado Ernesto y también de parte del equipo de Nutelivery. Le esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Listo, muchísimas gracias a la comisión organizadora por la invitación, gracias a todos los asistentes y los invito por favor a que seamos más, siempre seamos más y sobre todo luchemos por este campo tan bonito que es la nutrición, ¿no? Desde donde te puedas dedicar desde el punto de vista deportivo, comunitario, clínico, siempre busquemos prevalecer como carrera y sobre todo poder, con nuestra experiencia, poder enseñar a otras personas, ¿no? Porque no todos tenemos em, la buena suerte de poder tener bastantes casos en los que tú puedas aprender. Hay hospitales de mayor complejidad como el mío, que te permite aprender un montón. Y con cada caso es un caso distinto y cada uno te va a enseñar algo. Entonces, como les mencioné, dentro de estos 3 días, yo lo que he querido poner muy aparte de la parte teórica es la experiencia que yo he tenido
como parte del equipo multidisciplinario de soporte nutricional aquí en mi hospital, porque lo que quería era que ustedes vean más o menos cuál es el manejo en este tipo de pacientes y en qué errores también incurrimos, porque también nos equivocamos. Y eso es parte de todo este proceso, ¿no? En el que vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, Listo. con esto Muchísimas damos, gracias. finalizamos el curso del día de hoy. Nuevamente le agradecemos a la licenciada, la esperemos en una próxima oportunidad y agradecemos a todos los participantes, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos Chao. vemos, cuídese, licenciada. No se olviden que las grabaciones y los certificados, bueno, vamos a estar avisando por el grupo de WhatsApp y igual cualquier consulta que tengan lo pueden realizar por ese medio, ¿no? Así que con esto damos finalizado y le agradecemos a todos por la participación de hoy. Gracias.